Bienvenidos, amados hermanos, a esta transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Cierre sus oídos conmigo. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuevamente nos presentamos a tu presencia. Señor Dios, gracias por mis hermanitos que ya están listos, ya están dispuestos, Señor. Señor, tú nos has dado la vida y nos concedes iniciar este día con tu presencia, con tu ayuda. Señor, bendecimos, exaltamos tu santo nombre. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y sean edificados los corazones de mis hermanitos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Hechos capítulo 9, desde el verso 20 en adelante. El título de esta transmisión es Predicaba a Cristo. Dice así la palabra del Señor, Hechos 9, 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Amén. Hermanos amados, aquí habla ya del testimonio, la vida del apóstol Pablo, ya que vimos, hermanitos, anteriormente su conversión, su encuentro con el Señor Jesucristo de una manera extraordinaria, maravillosa. Y hermanitos amados, inmediatamente él empezó a servir a Dios. Acuérdense, hermanitos, que el Señor le habló a este siervo de Dios llamado Ananías y que le dijo que era instrumento Saulo, que iba a usar a Saulo. Ananías fue el que oró por él para que recobrara la vista y claro que le comunicó este mensaje a este Pablo, un instrumento de Dios para predicar a los no judíos, a los gentiles. Y ahora vemos, hermanitos, el efecto. Esto sucedió inmediatamente, ya que también vimos en el día de ayer que se bautizó inmediatamente. Bueno, ahora, hermanitos, él empieza a predicar la palabra de Dios, claro que con algunas complicaciones, algunas trabas. Sin embargo, vemos la obra poderosa del Señor en él. Una conversión a tal grado que transformó toda su vida. Acuérdense, hermanitos, que para Dios no hay nada imposible. Un hombre que asolaba la iglesia, perseguía, y claro que tenía que ver el odio, hermanos amados, fue transformado de tal manera que ahora predicaba a Cristo. Ya no estaba ese hombre anterior que pues estaba opuesto, que aborrecía el evangelio, aborrecía este camino, aborrecía al mismo Señor Jesús, a tal grado que el Señor Jesús le tuvo que decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre, ahora, hermanitos, Dios lo transformó, lo salvó, lo rescató, y encontramos ahora a un predicador, también al apóstol que ocupaba el lugar de Judas Iscariote. Dice entonces, hermanitos, que él predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. 21. Y todos los que lo oían estaban atónitos, y decía: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, hermanitos, se confundían, se turbaban. Este síntoma lo encontramos, hermanitos, desde nuestro Señor Jesús. Porque cuando él predicaba en donde él había crecido, la gente también se turbaba y decía: ¿no es este el hijo del carpintero? Su madre, sus hermanas están con nosotros. Y hermanos amados, hasta dijo el Señor que ninguno es profeta en su propia tierra. Pues ahora, hermanitos,
hay trabas para que el apóstol Pablo siguiera, pero sin embargo, él proseguía. Y dice la palabra del Señor, verso 22. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Si antes perseguía, hermanitos, estaba en contra de los evangélicos, bueno, ahora él predicaba que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, es HaMashiach. Dice ahora el verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. A ese grado, mis hermanitos, él predicaba a Cristo. Y hermanitos, estos opuestos, no solamente como ya lo vimos en el caso de Pedro y Juan, que prohibían predicar en ese nombre, no, estos directamente querían matarlo. Imagínense cómo era la predicación del apóstol Pablo, Saulo, que la gente se enardecía. Y la confusión era porque antes lo veían, lo conocían arrastrando cristianos, llevándolos arrestados, y ahora está predicando el evangelio. Y claro que la gente, hermanitos, se confundía, pero otros querían matarlo. Y dice, hermanos amados, verso 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Lo acechaban, hermanitos, y esto era ya cuestión de vida o muerte. Todo porque ahora predicaba del Señor Jesús. Dice ahora verso 25. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Así, hermanitos, los hermanos en Cristo le ayudaron a escapar. Sin embargo, él estaba convencido, había conocido al Señor Jesús, a HaMashiach, al Cristo, y ahora no podía callar. Él hablaba, predicaba, y hermanitos amados, se lo impedían, pero él continuaba. Así debemos de hacer nosotros, seguir predicando de Cristo Jesús a las personas, pase lo que pase. Ahora, hermanitos, dice en el verso 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, o sea, con los hermanos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Ellos pensaban que era una artimaña para poder tomarlos por sorpresa y llevarlos arrestados, porque a eso había llegado a aquellos lugares. Pero hermanos amados, conforme a la Escritura, es que él había conocido ahora al Señor Jesús de Nazaret, pero no lo creían todos. Entonces dice, hermanitos, versículo 27, entonces Bernabé, aquí se menciona a este personaje, hermanitos, va a sonar varias veces en el libro de Hechos este nombre de Bernabé, que era compañero de predicación de este Pablo, Saulo. Claro, tuvo más compañeros, pero este era uno de los más fieles, Bernabé. Y aquí vamos a ver lo siguiente, verso 27. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitos, encontramos algo interesante respecto a este personaje, Bernabé. Se ha leído y se va a leer, hermanitos, acerca de él en otras partes. Y también se va a mencionar que ese significaba su nombre, hijo de consolación. Pero
hay diferencias, hermanitos, hay quien difiere y se dice que significa su nombre hijo del profeta. O sea, hermanitos amados, este hombre, siervo de Dios, Bernabé, no era, claro, de los 12 apóstoles, pero había algo maravilloso de parte de Dios en él. Mientras los otros cristianos desconfiaban de Pablo, mientras se escondían y le tenían miedo porque no acababan por creer, dice el 26, que fuera discípulo, sino un infiltrado, un espía, así pensaban ellos, para llevarlos, para descubrir a los hermanos y llevarlos arrestados. Bueno, no creían fácilmente que él era ahora un hijo de Dios. Pero este varón llamado Bernabé, él tenía otro corazón, otro espíritu. Y no por decir que los otros discípulos fueran malos o estuvieran mal, pero este varón era diferente. En otra parte dice que era un varón bueno. Y también llegamos a leer anteriormente de que también él vendió una heredad y lo puso a los pies de los apóstoles. Y a continuación ya se ve inmediatamente la historia de Ananías y Zafira. Muy bien, entonces este hombre, hermanitos, era un hombre usado por Dios. También dice la palabra que era varón profeta, y eso lo veremos más después. Entonces él, claro que reaccionó. Podía ver, hermanitos, cómo Pablo era rechazado, aunque no malamente. No creían que fuera hermano cristiano y desconfiaban de él, pues este no iba a actuar así. Este tenía otro corazón. Este lo iba a tratar bien. Iba a ser, hermanitos, alguien que usara hermandad, amor fraterno para con este Saulo. Saulo no tenía muchos amigos, por así decir, pero Bernabé, este varón, lo tomó consigo, dice la Escritura. Dice, hermanitos, el 27, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles. Nadie más hizo esto por Pablo, pero Bernabé sí, lo llevó, hermanitos, ante los apóstoles. Dice, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, les decía, este conoció a Cristo, y este estuvo predicando de Cristo. O sea, habló a favor de él ante los apóstoles. Y dice el verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. O sea, que por ese periodo de tiempo, este Saulo, Pablo, era libre. Como quien dice, lo dejaron de perseguir un breve espacio de tiempo. Porque en sí, hermanitos, el apóstol Pablo fue el más perseguido de todos. No el único, pero el más perseguido. Y dice ahora, verso 29, y hablaba con valentía en el nombre del Señor y discutía con los griegos. Griegos, hermanitos, también se verá que el punto de ellos, la característica de los griegos, es que ellos buscaban sabiduría y se interesaban siempre por oír algo nuevo. Así eran los griegos. Pero también dice aquí, hermanitos, pero estos intentaban matarlo. Nuevamente, hermanitos, ahora no judíos sino griegos querían deshacerse de él, matarlo. Bueno, eso lo vimos en parte, hermanitos, con el diácono Esteban, que no podían resistir a su sabiduría. Nadie, hermanitos, que discutiera con él podía resistir lo que él hablaba. Y de ahí, hermanitos, intentaron matarlo, de ahí lo calumniaron, de ahí sobornaron para que lo calumniaran, dieran falso testimonio de él. O sea, hermanitos, parece que el efecto de la sabiduría de Dios en nosotros
Y cuando la gente no puede resistir esa sabiduría, nace un odio a muerte. Y eso, hermanitos, claro, por causa de Cristo, por causa del Evangelio, eso nos persigue. La gente se va a enojar. Y bueno, tal vez usted, hermanitos, no lo había notado desde este punto de vista. Sabemos en lo general que somos perseguidos por causa de Cristo, pero a veces no estamos tan conscientes de cómo se inicia esto. Bueno, estamos predicando, evangelizando, enseñando, profetizando, explicando la palabra de Dios. Y hermanitos amados, así como si fuera de la nada, no tanto gente muy opuesta, que obligatoriamente sean siervos de Satanás, no, sino gente, hermanitos, que hasta debería de estar de nuestro lado, simplemente, hermanitos, no pueden refutar, contradecir la palabra de Dios en las bocas de los siervos. Y otra vez nace la envidia, coraje, malestar, y hermanitos, sin causa. Uno no les ha afrentado, no les ha perjudicado, no los ha ofendido, no los ha insultado. Y hermanitos, decía el Señor Jesús también, parte de esa profecía: sin causa me odian. Bueno, eso es, hermanitos, en cuanto a lo legal, sin ninguna causa de que uno haya perjudicado o agraviado, pero lo odian, simplemente por la palabra de Dios. Y eso, hermanitos, es muy común. Y por eso, hermanos, tomen en cuenta la palabra de Dios, porque tal vez en alguna ocasión a usted le ha sucedido. Y lo primero que usted se pregunta, y hasta podría, hermanitos amados, angustiarse, es con la pregunta: pues, ¿qué les hice? ¿Qué le hice? ¿Por qué me odia? Y empieza a reflexionar: tal vez le quité algo, tal vez lo ofendí sin querer, tal vez de alguna manera le afecté, tal vez yo tuve la culpa. No, mis hermanitos, es por causa de la palabra de Dios. Usted no le debe nada, en la mayoría de los casos, a las personas. Simplemente por causa de predicar el Evangelio ya le aborrecen. Y es cuando se aplica lo dicho antes: sin causa me odian. Ahora dice aquí la palabra del Señor que hasta los griegos intentaban matarlo. Verso 30. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Nuevamente los hermanos lo ayudaron a escapar. Hermanitos, el Señor bien dijo desde antes y a través de ese siervo Ananías que Dios le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por causa del nombre. Eso dice en Hechos 9:16. Se lo leo rápido, ya lo vimos, pero para poder entender más de esto. Hechos 9:16 dice: allá hablaba el Señor: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y así se estaba cumpliendo, hermanitos. ¿Cómo padecía por el nombre el apóstol Pablo? Alguno que se mueve en la carnalidad podría decir que era la cosecha de lo que él mismo había sembrado, porque él perseguía a la iglesia. Pero no, hermanitos, porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, verso 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, hermanitos, esta persecución no era un castigo, no era tanto la cosecha, porque Cristo ya lo había perdonado, sino que era, hermanitos, síntoma de predicar el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, hermanitos,
Un ejemplo, los que predican en la calle hasta los quieren golpear. Si levantan la voz o usan un aparatito para que se oiga más fuerte la predicación, no falta alguien que los calla, que los maldice, que les grita, que les quiere arrancar su aparato, su micrófono, megáfono, lo que use. Les quiere arrancar la Biblia, les refuta, los quiere golpear y a veces hasta las autoridades lo quieren arrestar. Oh, mis hermanitos, sin que uno haya obrado mal. Eso es por ser hijo de Dios y predicar el evangelio. Ahora dice, hermanitos, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. En ese momento, hermanitos, dejaron de ser perseguidos y ahora había paz. Eso era por etapas, hermanitos. Cesaba la persecución por etapas. Y era siempre, hermanitos, una vivencia, la persecución. Pero aquí dice, hermanitos, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Hermanitos, una vez salvos, ahora las personas tenían que congregarse en las iglesias. Y esas iglesias, dice aquí, eran edificadas andando en el temor del Señor. Y hermanitos, si usted ha puesto atención a todas las transmisiones, habla de la importancia de congregarse. Cuando el lugar donde estaban orando tembló, por ejemplo, claro, también en el Pentecostés, cuando estaban todos unánimes juntos, claro que estaban congregados. Hermanos amados, cuando oraban por Pedro, que había sido encarcelado, estaban congregados orando de noche. Eso habla, hermanitos, de que ellos cada día se congregaban y claro, ¿por qué no decir que comían el pan juntos? Mis hermanitos, entonces vemos que la gente sí se congregaba. Hoy en día, hermanitos, hay tantos peligros al respecto, tantos tropiezos. Hermanitos, se ha oído localmente de una mujer que les dice a los hermanos, a cuantos tienen contacto con ella, les dice: no vengas tanto a la casa de Dios. No vengas, no es necesario. Dios de todos modos está contigo. Y los desalienta de congregarse. Oh, hermanitos, dijo el Señor Jesús, necesario es que vengan los tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y se le arrojara a lo más profundo del mar. Hermanitos, ¿alguno de ustedes ya les tocó encontrarse con dicha persona? Les desanima que no vengan a la casa de Dios y les dice que no es necesario. El Señor reprenda al diablo, hermanos, y terrible juicio se acarrea. Vemos que sí, hay que congregarse, que las iglesias tienen que ser edificadas. Y hermanos amados, el Señor tenga misericordia de personas que engañan, que no es importante ni necesario congregarse, porque vemos en la palabra que sí hay que congregarse. Y dice, hermanos amados, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, o sea, en número, en personas, en congregantes. Dice, fortalecidas por el Espíritu Santo. Desde el inicio así fue la iglesia primitiva, hermanitos. Como vimos en otra parte, cada día se añadían los que habían de ser salvos. Así que, hermanitos, congréguese, no atienda a las mentiras, a los engaños, a las estrategias del enemigo. Congréguese, crezca en Cristo, nutrase, hermanitos. Y si usted también predica el evangelio,
soporte las persecuciones, hermanitos. Soporte, porque el Señor está con usted y lo defiende. Amén. Oramos al Señor, hermanitos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te ruego por mis hermanitos para que los ayudes, para que los fortalezcas. Mis hermanitos que sin causa son aborrecidos, simplemente por ser tus hijos, por predicar el Evangelio, por servirte, son odiados sin causa. Guárdalos, Señor. Cúbrelos con la sangre de Cristo. Defiéndelos siempre, Señor. Y sabemos, Padre, que tú eres fiel y que guardas sus vidas. Y que hay grande recompensa para ellos, Señor, cuando son perseguidos, aborrecidos por causa de tu nombre, del Evangelio. Y hay grande recompensa para ellos. Están en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Sea fiel con el Señor. Amén.